En el corazón de Tailandia existe un mundo donde la naturaleza jamás se rinde. Un territorio indomable, cubierto por selvas infinitas donde cada sombra puede ocultar un desafío y cada paso puede convertirse en el último. Aquí no existen las segundas oportunidades. Solo sobreviven quienes nacieron para enfrentar lo salvaje. Bienvenidos a la naturaleza más extrema de Tailandia. Un mundo salvaje donde cada amanecer es una victoria y cada noche una batalla por sobrevivir. Entre las sombras de la selva tailandesa habita una criatura tan silenciosa como enigmática. Sus enormes ojos atraviesan la oscuridad mientras permanece inmóvil, esperando el momento perfecto para actuar. A simple vista parece inofensiva, incluso adorable. Pero en la naturaleza las apariencias pueden ser el mayor de los engaños. Durante años, su verdadero comportamiento permaneció envuelto en el misterio. Lo que muchos consideran una criatura adorable es, en realidad, uno de los habitantes más fascinantes y desconcertantes del bosque tropical. Lo que convierte al loris lento en un animal verdaderamente excepcional es una capacidad que muy pocos mamíferos poseen: el uso de un veneno como defensa. En la parte interior de sus brazos, cerca de los codos, el loris lento alberga unas glándulas especiales que segregan un fluido. Cuando percibe una amenaza, adopta una postura muy característica, levantando los brazos por encima de la cabeza para alcanzar esas glándulas con la boca. Entonces lame cuidadosamente esa secreción y la mezcla con su saliva, creando una combinación capaz de provocar una dolorosa reacción al morder. Esa mordida puede causar un intenso dolor, inflamación e incluso reacciones alérgicas graves en algunos animales y personas sensibles. Para un animal de apenas unos cientos de gramos, se trata de un mecanismo de defensa extraordinariamente eficaz. Pero el veneno no solo sirve para protegerse de los depredadores. Los científicos también creen que desempeña un papel en las disputas entre individuos de la misma especie, donde las mordeduras pueden ser especialmente serias. Además, las crías suelen recibir pequeñas cantidades de esta secreción cuando su madre las acicala, lo que podría ayudar a disuadir a posibles depredadores de acercarse a ellas. El loris lento demuestra que la naturaleza no siempre apuesta por la fuerza o la velocidad. A veces, la mejor estrategia consiste en esconder un arma sorprendente detrás de una apariencia completamente inofensiva. En un mundo donde cada especie lucha por encontrar su lugar, este pequeño habitante de la selva ha desarrollado estrategias únicas que lo convierten en uno de los mamíferos más fascinantes del planeta. Un recordatorio de que, en la naturaleza, las apariencias rara vez cuentan toda la historia. Y mientras las selvas de Tailandia continúan guardando sus secretos, el loris seguirá moviéndose con la misma paciencia que lo ha mantenido con vida durante miles de generaciones. Las selvas de Tailandia se encuentran entre las más antiguas del planeta. Durante millones de años, estos bosques han evolucionado de forma ininterrumpida, permitiendo que la vida se adapte, cambie y encuentre nuevas formas de sobrevivir. Cada árbol gigantesco, cada río y cada rincón del bosque forman parte de un ecosistema que ha tardado incontables generaciones en construirse.
Este largo proceso de evolución ha dado lugar a una biodiversidad extraordinaria. Miles de especies conviven en un delicado equilibrio, donde cada una cumple una función esencial. Desde las plantas que capturan la luz del sol hasta los pequeños organismos que reciclan la materia del suelo, todo está conectado en una inmensa red de vida. Hoy, más de un tercio de Tailandia continúa cubierto por bosques. No se trata de una única selva, sino de una enorme variedad de ecosistemas naturales, con árboles de diferentes alturas, ríos, humedales y zonas de vegetación tan densa que la luz apenas logra atravesar el dosel del bosque. Estos bosques son mucho más que un paisaje impresionante. Actúan como auténticos pulmones naturales, almacenando grandes cantidades de carbono, regulando el ciclo del agua, protegiendo el suelo de la erosión y proporcionando alimento y refugio a una inmensa cantidad de seres vivos. Gracias a esta riqueza natural, Tailandia se ha convertido en uno de los países con mayor biodiversidad del sudeste asiático. Un lugar donde millones de años de evolución siguen escribiendo, día tras día, la historia de la vida salvaje. La humedad en estos bosques puede superar fácilmente el 90%, creando un entorno tan denso y saturado de agua en el aire que todo parece estar en constante respiración. El ambiente se vuelve pesado, casi tangible, y cada superficie está cubierta por una fina capa de vida en crecimiento constante. En estas condiciones extremas, la supervivencia exige adaptación total. Los organismos deben resistir no solo el calor, sino también la persistencia de la humedad, que acelera los ciclos de descomposición. Favorece el crecimiento continuo de la vegetación y transforma el paisaje día tras día. En los bosques de Tailandia se mueve un gigante silencioso. Es uno de los grandes herbívoros más imponentes del país, y su presencia, aunque discreta, forma parte esencial del equilibrio de la selva. Su cuerpo robusto le permite avanzar entre la vegetación más densa sin apenas esfuerzo. No necesita correr para dominar el terreno. Su ventaja está en la resistencia, en la capacidad de mantenerse firme en un entorno donde todo cambia constantemente. En Tailandia, el sámbar ocupa distintos tipos de bosque, desde zonas húmedas hasta áreas más abiertas dentro de los parques naturales. Su capacidad de adaptación le permite sobrevivir en paisajes muy distintos, siempre conectado al ritmo del bosque. El sámbar confía en dos pilares fundamentales para sobrevivir en los densos bosques de Tailandia: su olfato y su alimentación. Su sentido del olfato es extraordinariamente desarrollado. No necesita ver a un depredador para saber que está cerca. El aire que lo rodea se convierte en un mapa invisible de señales químicas. Un leve rastro, una mínima alteración en el ambiente es suficiente para activar su alerta. Gracias a esto puede reaccionar antes de que el peligro llegue a ser visible, anticipándose en un entorno donde la sorpresa puede ser peligrosa. Pero su supervivencia no depende solo de la detección del peligro, sino también de su relación con el entorno. Su dieta está basada en lo que ofrece el propio bosque: hojas frescas, brotes tiernos, frutas caídas y hierbas del sotobosque. Cada alimento forma parte de un equilibrio natural, donde el animal no solo consume, sino que también participa en el ciclo de regeneración del ecosistema.
Su propio cuerpo responde a los cambios del entorno de los bosques de Tailandia, y uno de los detalles más sutiles pero reveladores es su pelaje. A lo largo del tiempo, su aspecto puede variar ligeramente según las condiciones del ambiente. Cuando la humedad se intensifica y el bosque se vuelve más denso y saturado, su pelaje tiende a oscurecerse, ayudándole a integrarse mejor en las sombras del sotobosque. En momentos más secos o con menor densidad de vegetación, su apariencia puede volverse algo más clara, adaptándose de forma natural a la luz que atraviesa el bosque. Este cambio no es dramático, pero sí significativo. Es una adaptación silenciosa que mejora su capacidad de camuflaje en un entorno donde ser visto puede marcar la diferencia entre vivir y desaparecer. En los bosques que habita, nada permanece igual durante mucho tiempo. La luz cambia, la humedad transforma el aire, la vegetación se espesa o se abre sin aviso. En medio de esa inestabilidad constante, el sámbar no lucha contra el bosque, aprende a formar parte de él. Su fuerza no está en la agresividad, sino en la capacidad de permanecer, de resistir, de seguir existiendo incluso cuando todo alrededor se modifica. El territorio de Tailandia descansa sobre una de las grandes piezas del rompecabezas geológico del sudeste asiático, la placa de Sunda. Esta enorme estructura rígida forma parte de la corteza terrestre y actúa como una base sobre la que se apoya gran parte de la región. Pero su historia no es estática. Durante millones de años, esta placa no ha estado aislada, sino en constante interacción con otras masas tectónicas cercanas. Esas fuerzas invisibles, lentas pero constantes, han empujado, comprimido y desplazado la corteza terrestre, dando forma al relieve que hoy conocemos. De ese choque continuo entre estructuras gigantescas nació un territorio en permanente transformación. Montañas que se elevan, valles que se hunden y sedimentos que se acumulan son el resultado directo de esa dinámica profunda que ocurre bajo la superficie. En el pasado geológico, gran parte del territorio que hoy conocemos como Tailandia no era tierra firme, sino un vasto dominio sumergido bajo el nivel del mar. Durante millones de años, estas áreas formaron parte de antiguos fondos marinos donde se acumulaban sedimentos, restos orgánicos y minerales arrastrados por corrientes lentas y constantes. Bajo esas aguas, el relieve no era visible como hoy lo conocemos. En su lugar existían llanuras submarinas, plataformas poco profundas y zonas de sedimentación que, capa tras capa, iban construyendo lentamente la base geológica del territorio actual. Cada fragmento depositado era una pieza más en una historia escrita en silencio, bajo presión y tiempo. Con el movimiento continuo de las placas tectónicas, estas regiones comenzaron a elevarse. El fondo marino fue emergiendo poco a poco, transformándose en tierra firme, mientras el agua se retiraba y dejaba atrás minerales y fósiles como testigos de aquel antiguo océano. Hoy esas huellas siguen presentes. Rocas sedimentarias, restos marinos y formaciones calcáreas revelan que el territorio tailandés fue, en otra era, un mundo completamente sumergido, recordando que la superficie actual es solo una etapa más en una transformación que nunca ha dejado de ocurrir. En los humedales, ríos y arrozales de Tailandia se alza una figura silenciosa y elegante, la garza grande.
Su presencia parece frágil a primera vista, pero en realidad pertenece a uno de los cazadores más precisos del ecosistema acuático. Su cuerpo es ligero, diseñado para moverse sin esfuerzo entre aguas poco profundas. Cada paso es lento y calculado, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Permanece inmóvil durante largos momentos, observando el agua con una concentración absoluta, esperando el instante exacto en el que la vida se delata bajo la superficie. La garza grande basa su supervivencia en una dieta perfectamente adaptada a los ecosistemas acuáticos de Tailandia. Su alimentación se compone principalmente de peces, anfibios e invertebrados que habitan en aguas poco profundas. No persigue a sus presas de forma activa durante largos recorridos. En su lugar, adopta una estrategia mucho más precisa. Permanece inmóvil, observando el agua como si pudiera leer cada mínimo movimiento bajo la superficie. Cuando detecta una señal de vida, reacciona en una fracción de segundo. Su pico actúa como una herramienta de precisión extrema. En un solo movimiento, puede atravesar el agua y capturar a su presa antes de que ésta tenga tiempo de reaccionar. Es una combinación de paciencia absoluta y ejecución instantánea. La garza grande es un ave que normalmente se mueve con calma, casi en silencio, compartiendo espacios con otras especies sin conflicto aparente. Pero durante la época de cría, su comportamiento cambia de forma notable. En este periodo, el instinto de protección se intensifica. Los espacios cercanos al nido se convierten en un territorio que defiende con firmeza. Cualquier intrusión es evaluada con atención, y si es necesario, responde con posturas amenazantes, vuelos cortos de advertencia o vocalizaciones que rompen su habitual tranquilidad. Este comportamiento no es agresividad sin control, sino una estrategia de supervivencia. En una etapa tan vulnerable como la reproducción, asegurar el espacio donde se desarrollan los huevos y las crías es fundamental para la continuidad de la especie. Así, la garza grande pasa de ser una observadora silenciosa del agua a una guardiana activa de su entorno inmediato. Un equilibrio entre serenidad y defensa que solo aparece cuando la vida que protege depende de cada decisión. Con el paso del tiempo, su presencia ha llegado a representar algo más que una simple especie dentro del ecosistema. Es un recordatorio de cómo la vida puede sostenerse a través de la precisión, la adaptación y el dominio del instante. Cuando el paisaje cambia, ella no desaparece, se ajusta. Y en esa capacidad de mantenerse dentro del ritmo del mundo sin romperlo, encuentra su verdadera permanencia. Tailandia es un territorio donde la naturaleza no se presenta como un escenario fijo, sino como un sistema en constante transformación. Sus paisajes, moldeados por fuerzas antiguas y procesos que siguen activos, revelan una tierra que nunca ha dejado de cambiar. En su interior conviven ecosistemas que se entrelazan sin fronteras rígidas, bosques densos, ríos que reorganizan el terreno, zonas inundadas que aparecen y desaparecen con el tiempo, y relieves que guardan la memoria de un pasado profundamente antiguo. Y si quieres seguir explorando los secretos de la naturaleza salvaje, los ecosistemas más extremos y las historias ocultas del mundo natural, suscríbete al canal.